Acá yo bien, todo bien. Arturo, hola, bienvenido. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? ¿Cómo va todo? No se escucha, profesora. No. Hola, Isa. Bienvenido. Alexandra, hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Isa tiene voz de tutito. Por acá todo bien, chiquillo. Vamos a esperar un ratito a la profesora. Parece que está ahí como con problemas de conexión, pero la vamos a esperar, que les va a entregar ahí varias noticias, indicaciones del trabajo final, que ya se viene encima. Creo que llegó la Sofi por ahí. Hola, Sofi. Yo acá, todo bien, con harto trabajo, igual que usted, yo creo. ¿Quién me falta por saludar? ¿Quién falta por ahí? Hay un patito por ahí. Es la Sofi, que es un patito. Caro, ¿me escuchás? Sí, Lice, ¿se escucha bien ahora? Oh, se le cayó. Se cayó. Hola, Elías, bienvenido. Hola, Roberto, buenas tardes, bienvenido. Hola, hola. Seba, estamos esperando un... ¿Me escuchas ahora? Sí, yo escucho, ¿se escucha bien? Es que estaba tratando de conectarme por el teléfono, pero tampoco me escuchaba, entonces no sé. En la mañana estuve con el cuarto C y no tuve ningún problema. Me conecté por el No, celular. ahora se escucha. Lo que sí veía que entrabas y abandonabas la sesión, así como Que rápido. te hablaba y no me escuchabas. Ah, ya. Entonces Pero ahora se escucha bien. estoy presentando del celular y estoy hablando del... Bueno, en la mañana me resultó del celular y de los dos lados, pero ahora parece que no me resulta del celular. Es terrible esta cuestión. ¿Cómo están, Necesita chiquillos? que Disculpen la presente, demora. necesita, me avisa. Yo presento desde acá. Es que Comparto es pantalla. complicado, que nos va a Ah, pasar ya. como el otro día, fue muy Ya. enredado. Espera.
entonces acá. ¿Ahora me escuchan bien? Se escucha bonito. Se acopla bastante. Profe, se escucha súper mal. No sé cómo presentarles lo que les tengo preparado. Bueno, primero que todo, ¿cómo están, chiquillos? Voy a tratar de adelantar un poquito, ya que son las 12:10. Hoy día lo de la evaluación final, ya, bueno, no hemos tenido clase últimamente porque el viernes pasado fue el día del profe, pero yo subí al Classroom una presentación de PTU, de PSU, de estrategias de comprensión lectora. Sería súper bueno que ustedes pudieran verlo, ¿ya? Y estudiarlo. Está disponible para ustedes en su plataforma. Está hecho por mí, tiene toda la estrategia, está súper bueno. Era lo que íbamos a ver la clase pasada. Así que espero que puedan analizarlo, echarle una miradita para los que están interesados en la clase, o sea, en la prueba de lenguaje. ¿Ya? Eso primero que todo. Segundo, el día viernes 6 de noviembre es la presentación de la evaluación final de lenguaje. Eso significa que ustedes van a tener que presentar la evaluación final en clase, ¿ya? Esta evaluación final consta de una entrevista que tienen que hacer ustedes. Y, Caro, mira, te voy a mandar, voy a compartir contigo la evaluación, pero no está lista, ¿ya? Es como un formato... Perfecto. No está aprobado todavía, pero sí me interesa que los chiquillos tengan el acceso a verlo ahora, ¿ya? Ahí te debería estar llegando a tu email. Entonces, ustedes tienen que hacer una entrevista. Esta evaluación es grupal o individual, máximo 6 personas, ¿ya? Va a ser por orden alfabético. Se presenta el 6 de noviembre, como les decía. Por lo tanto, todos presentan ese día porque la presentación es de 3 minutos, ¿ya? Si por ese motivo tienen algún problema, me tienen que avisar con tiempo y obviamente presentarán en la siguiente clase, que sería el 13 de noviembre. Obviamente yo voy a priorizar las presentaciones que están ese día 6, y si, por ejemplo, no me han justificado, van a tener un descuento el día 13. ¿Se entiende? Porque la idea es que terminemos el viernes 6 de presentar todas las evaluaciones. Como les digo, consta de 3 minutos. Ustedes tienen que hacer un PowerPoint, ¿ya? Y tienen que trabajarlo de la siguiente forma que les voy a mostrar acá en la pauta que tengo acá. Está todo escrito. Así que tienen que estar muy atentos a lo que voy a presentar ahora para que ustedes vayan disipando dudas, consultas, ¿ya? Y para que les vaya súper en la evaluación de lenguaje, porque en verdad en el primer semestre les fue súper bien. Carito, ¿lo podía agrandar un poco? Sí, deme un segundo, es que quiero descargarlo y ahí lo puedo agrandar. Es que no tengo la propiedad. Muéstralo así nomás, Carito. Como les decía, les fue súper bien el primer semestre. Yo estuve revisando la planilla y actualizando, y casi todo el cuarto A y el B tienen promedio 7 en lenguaje. Así que espero que, chiquillos, súper importante que sean ordenados. Por ejemplo, la guía 8, hay varios que no me la han entregado, ahí tienen una nota importante. La guía 9, que tiene que ver obviamente con la evaluación del libro. He visto que varios me han enviado el video y están súper buenos, los estoy revisando de a poquito, ¿ya? Y los que me enviaron la evaluación escrita, eso los voy a dejar para el final, porque todavía estoy esperando recepcionar más videos y más evaluaciones escritas, ¿ya?
La idea, chiquillos, yo nunca hago descuento de la evaluación atrasada, pero traten de no pasarse del 2 de noviembre, ¿ya? Porque el 2 de noviembre empiezan las evaluaciones finales, donde ustedes tienen hartos ramos que van a ser evaluados, por lo tanto, espero que antes del 2 tengan al día la guía 8, 9 y 10. Yo no voy a mandar más guías. Hasta ahí terminamos con las guías, ¿ya? Porque todas estas notas tienen que quedar listas para el 4 de diciembre. Lista, es decir, que el proceso se termina el 23 y después van a quedar algunos rezagados, ¿cierto? Que puede ser con certificado, algún problema médico, alguna justificación del apoderado. Por lo tanto, no se arriesguen, obviamente, a terminar el 4 de diciembre, que ya sería como algo muy extremo para ustedes, y que la idea es que ustedes terminen las evaluaciones y descansen, se relajen y se empiecen a preparar para la PTU, ¿ya? En el caso del lenguaje, los que presenten el 6 de noviembre, presentan y se van de la clase, ¿ya? Me sigo quedando por orden de lista, obviamente voy a ir anotando los que me van faltando. Presentan y se van, ¿ya? Y los que presentan el 6 de noviembre no presentan el 13, por lo tanto, no asisten el día de la... Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Va a haber obviamente un día X de lenguaje que van a tener que presentar lo que se dice rezagado, ¿cierto? Y esas personas obviamente tienen que ser súper responsables porque es su evaluación, es su nota. Ustedes tienen que justificar su ausencia y las razones por las que no den la presentación, por lo tanto, los profesores no vamos a andar obviamente preguntando por qué no dio la evaluación, qué le pasó. Es un trabajo muy complejo. Hasta el día de hoy todavía me faltan muchos alumnos del cuarto A y B que no han entregado. Les he mandado email, les he hablado por WhatsApp, pero ya yo no puedo hacer más que eso, chiquillos. Entonces, traten de cumplir los plazos establecidos porque si no se van a atrasar en todos los ramos, ¿ya? Se los digo con harto cariño porque quiero que terminen el proceso como corresponde. Todos presentan el 6 y los que no alcancen, obviamente por tiempo, presentan el 13, los que se justifiquen ese día presentan el 13 y los que presentan el 6 ya quedan libres de lenguaje, no hay más clases, ¿ya? Por lo tanto, la próxima clase, el próximo viernes, es el último día de clase donde tienen que contarme qué están haciendo, cómo va el proceso de la evaluación, la que voy a explicar ahora. Tienen que ponerse al día con las guías, voy a estar viendo eso en la próxima clase y principalmente ayudándoles con dudas, con consultas, me pueden preguntar por el WhatsApp, profe, no sé, ayúdeme con esta parte de la evaluación que no entiendo, necesito ayuda con esto. Ustedes saben que yo tengo toda la disponibilidad para atenderlos, también como la profe Caro. No sé, Caro, si tú les quieres comentar algo mientras. Sí, profesora, que es súper importante, chiquillos, que se organicen bien el trabajo. Bueno, la profesora va a explicar más adelante, es grupal, así como muchos otros en que ustedes han logrado organizarse, y la idea es que justifiquen en caso de que no puedan presentarlo a tiempo, pero lo ideal es que chiquillos se pongan al día y puedan ir saliendo rápido de esto. Piensen que es como a comienzo de noviembre, entonces hay varias evaluaciones después, ¿ya? Y por favor, chiquillos, justificar y decir en el caso que tengan algún problema. Yo igual estoy aquí, ustedes saben, cualquier cosa. Y los que están pendientes, chicos, de verdad que es súper agotador seguir insistiendo una y otra vez. Recuerden, cada uno sabe si tiene algo pendiente. Los profesores igual están con mucho, mucho trabajo, transformando porcentaje a nota. Entonces, por fin, esto sea un trabajo en conjunto de todos y tratar de ponerse al día y que salgamos luego. Eso es lo más importante. Carito, no se ve tu presentación, pero ahí sí. Gracias. Ya, chiquillos, comenzamos. Cualquier duda, ustedes me interrumpen o le hablan por el chat a la profe Carito, ella me interrumpe, ya, porque voy a leer toda la instrucción y la pauta, ya, para que tengan harta claridad y empiecen ahora, chiquillos, a avanzar con esta evaluación, que no es larga, no es difícil, es una evaluación súper entretenida, que les va a gustar mucho, yo creo, ¿ya? Esta evaluación consta de realizar una entrevista de periodismo, lo que habíamos estado viendo al inicio del semestre, ¿ya? Tiene que tener como un cierto rasgo de reportaje de opinión, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a ser los periodistas y van a hacer una entrevista a un personaje que ustedes
escojan. Este personaje tiene que ser real, ¿ya? ¿Qué voy a evaluar acá? Voy a evaluar el sentido de las preguntas que realicen, voy a evaluar a quién van a entrevistar, y este entrevistado tiene que pertenecer al ámbito social o comunal, o de la comunidad, o de la junta de vecinos, o puede ser del colegio, o puede ser, por ejemplo, un familiar que tenga un trabajo importante en salud, en educación, puede ser algún artista, alguna persona que escribe, algún, por ejemplo, influencer, o gente que ustedes conozcan que diga, me encantaría entrevistar a esta persona. Y si hay alguien de la familia también que obviamente tenga algún rol social, algún cargo importante, súper bueno que ustedes lo piensen también y puedan quizá entrevistar, ¿ya? Carito, ¿puedes subir un poquito más? Profesora, está preguntando Roberto si puede ser un muralista chileno. Por supuesto. Carito, ¿puedes subir un poquito? Y sabes que ahí arribita te sale aumentar a 150 y ahí se ve bastante más grande. Ya. Otra cosa que se va a evaluar, por ejemplo, es cómo ustedes relacionan la temática que yo les voy a dar, que tienen que profundizar en la entrevista. Ya no puede ser una entrevista sobre cualquier tema, tiene que ser en base a los temas que yo les voy a dar. Ya esto más que nada para dar una orientación a la entrevista, porque me pasó con el cuarto D que me decía, ¿y cuál es el enfoque? ¿Y qué pregunto? ¿Y de qué hablo? Entonces, para que no caigan en esa redundancia, lo hice como bien ordenadito, bien pauteado, así para que no se nos vaya nada y les vaya súper en esta entrevista, ¿ya? Como les decía, otro indicador de evaluación es que ustedes evalúen el punto de vista de un entrevistado a partir de sus respuestas. Entonces, la entrevista tiene que ser interesante, dinámica, divertida, con la seriedad que corresponde, porque ustedes van a ser un periodista, ya un entrevistador, ¿ya? Sube nomás, Carito, porfa. ¿Me ayuda a leer las instrucciones, Caro, por fin? Deme un segundo y lo voy a ver desde el mail, porque me cuesta, no puedo proyectar las cosas al mismo tiempo. No, pero los chiquillos no la van a ver. Ahí sí. Pero si quieres yo sigo leyendo si te complica mucho. Pensé que tenías la opción de leer en la pantalla del compu. Ahora sí. ¿Sí? Dice en las instrucciones, para guiarte en esta evaluación debes analizar el contenido visto en la guía complementaria número 8. Luego tienen que revisar las instrucciones que están a continuación, planificando y siguiendo súper bien, chicos, el paso a paso. También tienen que siempre revisar la rúbrica. Acuérdense que siempre en la rúbrica tienen que ubicarse, posicionarse en el punto que es de lo logrado, ¿cierto? Como de lo mejor alcanzado. Esta evaluación debe ser entregada y presentada en clase en el día establecido del lenguaje. Tienen que fijarse en el calendario que les ha ido entregando su profesor jefe de acuerdo a las evaluaciones. Uno o dos representantes del grupo va a mostrar el PPT. Este es libre en diseño y formato, con un mínimo de 10 diapositivas y un máximo de 15, en base a la evaluación solicitada. Importante mostrar un registro visual de la entrevista, sea una foto, un video o una grabación, para evidenciar la realización de la entrevista. No debes olvidar la estructura base de una presentación. Tiene que tener la portada, índice, introducción, desarrollo y conclusión. Ya. Al tiro le respondemos ahí quién era el Roberto. Pero un poquito caro. El Roberto. Bueno, Daniel había preguntado si el personaje tenía que ser vivo o muerto. Tiene que ser una persona viva, Dani. Y Roberto, claro, había preguntado si se podía un muralista chileno. ¿Cómo se presenta? No sabe, como una foto. Es que ahora va la profesora a explicar el formato de la entrevista, Roberto. Caro, se te fue la presentación. Sube un poquito, Carito, por fin. Esto es súper fácil. Ustedes tienen que hacer una entrevista común y corriente a un personaje que escojan, real, ¿ya?
Lo que pasa es que falta un poquito de explicación que está más abajito. Pero la instrucción, obviamente, cuando ustedes ya tengan la entrevista lista, sea grabada, sea escrita, tienen que hacer un PowerPoint presentándome la entrevista, ¿ya? Ahí donde Roberto decía, ahí pueden colocar una foto con el entrevistado, así buena onda, ¿cierto? El lugar donde hicieron la entrevista, en una plaza, en un café, o puede ser en la misma casa, pero siempre tratando de que sea algo serio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes citan a una persona o es alguien de la familia que a lo mejor trabaja en salud, la profe lo decía, a lo mejor un contagiado de COVID, un ex contagiado de COVID, pero siempre con la seriedad, o sea, usted ahí vestido formalmente, lo más presentable posible, ya, porque ustedes van a hacer tomándose un cafecito, con la libreta, con la grabadora, con el celular. Ahí ustedes cogen el formato que le quieren dar, obviamente, porque tienen que tener un punto serio, ¿ya? A la persona que van a entrevistar, obviamente ustedes tienen que demostrarle que esto es un trabajo escolar serio, de cuarto medio, de evaluación final del ramo, y tienen que prepararse para esta entrevista, ¿ya? Entonces, en el PowerPoint, ustedes, obviamente, como dice acá abajito, no deben olvidar la estructura base, o sea, primero en el PowerPoint poner una portada. Entrevista a, por ejemplo, al muralista que decía ahí el compañero tanto, por, y colocan su nombre, o el nombre del grupo, de los integrantes, el curso, ¿ya? Después, obviamente, tienen que hacer un pequeño índice donde me dicen cuál es la presentación del PowerPoint, cuál es el desarrollo, la presentación, así chiquitito. Y en la introducción siempre uno, como informe, como presentación, y esto les va a pasar a la universidad, uno tiene que empezar con una introducción, que quiere decir presentar al entrevistado, colocar una ficha, decirme cómo se llama, quién es, dónde trabaja, datos que sean como que ustedes consideren importantes, dónde hicieron la entrevista, etcétera. Y en el desarrollo van a ir las preguntas y las respuestas que ustedes hagan al entrevistado, ¿ya? A lo mejor van a hacer 30 preguntas, 20 preguntas, pero lo ideal en el PowerPoint es que vayan 10, ¿ya? No les coloqué ahí la cantidad de preguntas porque si las quieren colocar todas y ese día me leen bien, no importa, si las vamos pasando por las diapositivas, ¿ya? Y en la conclusión me tienen que decir la importancia de esta entrevista, si les gustó o no les gustó, qué significó para ustedes, lo encontraron entretenido, ahí me pueden colocar un video, no sé, a lo mejor alguna talla que les pase, algún chascarro en la entrevista, alguna foto divertida, lo que usted, el PowerPoint, el diseño y el formato es libre. Solamente les voy a pedir que tengan 10 diapositivas, que tengan una portada, un índice, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y esta va a ser la muestra de su trabajo, la presentación. Ese día, por ejemplo, si el grupo es de 6, puede presentar una persona, 2 personas o las 6 personas, como ustedes quieran, pero tiene que haber un representante, me tienen que mandar el PPT por el Classroom o por correo y presentarlo en 3 minutos. Súper rápido, este es mi personaje, pregunta le hicimos, preguntaron esto, esta pregunta estaba buena, nos gustó el trabajo, por esto, acá hay una foto, acá hay un audio de la entrevista, porque me ha pasado mucho que hacen la entrevista por WhatsApp, o la hacen por Instagram, entonces todos esos registros, pantallazos, audio, grabaciones, fotos, todo eso lo pueden colocar en el PowerPoint, en el orden que ustedes estimen conveniente, en el desarrollo, en el cierre, o en la parte de la portada, como ustedes quieran. Sí, no sé si estuvo bien. Profesora, Dígame. en el chat Diego preguntaba si en la cantidad máxima de integrantes y también preguntó si podían mezclar los cursos A con B en el trabajo. Es que lamentablemente en este caso no se puede, chicos, porque es la evaluación final. Además de eso, que en el Classroom yo no puedo verificar si unos del A o los otros del B, se me enreda todo. Ya es súper engorroso buscar los archivos en el Classroom ni en el email, como para ver si son del A y son del B, y además que el colegio nunca me ha dado una autorización para eso. Si hubiéramos estado en forma presencial, posiblemente es más fácil que yo pueda saber, pero en este caso, como es virtual, lamentablemente no se puede, chicos. Ahora, si ustedes quieren trabajar así como A con B,
y hacer 2 entrevistas y apoyarse como grupo, como personas, como compañeros, amigos, lo pueden hacer, obviamente, pero me tienen que presentar 2 entrevistas distintas, ¿ya? O quizá el mismo personaje, pero 2 PowerPoint distintos, preguntas diferentes, que no puede repetirse el mismo trabajo, ¿ya? Prosigo. Carito, se fue la imagen. ¿Se te va la imagen? ¿Por qué? ¿O es porque se pausa? Ay, ya no sé qué hacer. No, lo que pasa es que como no pude descargar el archivo, solo me permite presentar una pestaña a la vez. Entonces, cuando quiero apagar el micrófono, encenderlo, tengo que salirme del archivo que estoy presentando. Ya. Entonces, por eso, voy a apagar el micrófono y voy a estar solamente con la presentación. Ya, ya lo entendí. Qué raro. Ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, chiquillos? Tienen que planificar individualmente o en grupo, máximo 6, la elaboración de una entrevista periodística. Y en un curso me decían, profe, ¿pero cuál es el enfoque de la entrevista periodística? En este caso va a ser de tipo interpretativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a buscar un personaje que emita su opinión sobre un hecho de actualidad donde debe demostrar gran experiencia y conocimiento, ¿ya? No va a ser una entrevista biográfica ni informativa, no, va a ser interpretativa. Ustedes, lo que yo quiero que hagan es que al personaje le saquen el jugo, como se dice, que aprovechen que esa persona sabe de salud, sabe de educación, trabaja a lo mejor en la MUNI, es una persona que tiene un cargo que ustedes consideren que es importante, obviamente sin desmerecer a nadie, ¿ya? Que a lo mejor tiene relaciones con los temas que yo les voy a decir a continuación, ¿ya? Esta entrevista, como les decía, va a ser aplicada a un personaje social, a un personaje que puede estar relacionado a tu entorno cercano. Por eso, si en su familia, en su círculo, hay una persona que trabaje en salud, que trabaje en educación, que a lo mejor trabaje en justicia, que a lo mejor trabaje en el término de seguridad, junta vecinal, todos esos personajes a ustedes les sirven, ¿ya? O que haya sido víctima de algún tema social, ¿se entiende? Todo relacionado con el tema social. ¿Por qué? Porque esto es una entrevista periodística, por lo tanto nosotros tenemos que investigar un tema y para que no se le hiciera tan complejo, yo dije voy a colocarle los temas y ustedes escogen, ¿ya? Entonces la idea es que escojan un personaje, una persona que sea del ámbito social, como les decía, de su entorno cercano, de la comunidad, o ustedes también van a muchas comunas, quizás tienen familiares en distintas comunas, o en Chile, o en el mundo, ¿cierto? También puede ser. Y pueden hacer la entrevista telefónica, vía WhatsApp, vía Meet, pueden hacerla por Instagram, ¿se entiende? O sea, todas las formas que ustedes consideren de hacer la entrevista es válida porque estamos en una situación distinta, ¿ya? Pero en ese caso me adjuntan algún pantallazo, alguna foto que le envíen, etcétera, ¿ya? Para esto, obviamente, tienen que fijarse en la pauta y en el paso a paso, en la rúbrica, todo lo que se encuentra aquí en la evaluación. ¿Por qué se lo hice tan detallado? Porque posiblemente yo no tome la evaluación, posiblemente la tome otra profesora, porque yo me voy a ir con mi prenatal, así que posiblemente no esté el viernes 6, pero si llegase a estar, obviamente la voy a tomar yo. Siempre la profe Caro va a estar ayudando también, que ella ya maneja la evaluación final, entonces les pido harta colaboración con la persona que les tome la evaluación, ya que acá les dejé todo extremadamente detallado, tanto para ustedes como para la profesora que tome la evaluación, ¿ya? Baja nomás, Carito. ¿Cuáles son las temáticas que les propuse? A ver si les gustan. Entonces, lo más importante es considerar el objetivo. ¿Cuál es el fin de esta entrevista? Que es entablar una conversación en el que el personaje debe hablar sobre las siguientes temáticas relacionadas con temas sociales, ¿ven? Se lo marqué ahí, o de ayuda a la comunidad. Por ejemplo, personas que trabajen en salud o se relacionen con salud o sean pacientes de alguna enfermedad, alguna cosa que ustedes digan, a mí me gustaría entrevistar a esta persona, a este familiar por este tema de salud, etcétera. Ahí es súper amplio. Puede ser de trabajo, la entrevista relacionada con la profesión, el oficio que desempeña. Puede ser con relación al desempleo, que hay muchas personas que se han quedado sin trabajo por el tema de la contingencia, el virus, la crisis económica, etcétera.
Pueden hablar sobre las pensiones, las jubilaciones, ¿cierto? La AFP, la vivienda, la educación. Ahí en la educación tienen muchos subtemas como la PTU, como las becas, como la segregación escolar, como el futuro escolar, la educación superior, etcétera. Discriminación racial mapuche, aquí están los pueblos originarios, todo el tema del conflicto mapuche, también lo pueden abordar si tienen familia que tenga apellido mapuche, por ejemplo. La desigualdad social, tema tan bullado últimamente. La distribución de ingresos, la inmigración, cultura y arte. Ahí está el muralista que mencionaba acá el compañero. Gente que tiene que ver con la música, quizás artistas urbanos que conozcan en la comuna, gente que se relacione con el medio artístico, etcétera, ¿ya? Seguridad pública social, la delincuencia, gente que trabaje en ese ámbito, tenga relación con eso, economía, justicia, sistema judicial, pobreza, transporte público, derechos humanos, ahí tienen una cantidad enorme de temas en los cuales ustedes podrían hablar en su entrevista, ¿ya? Así que eso en cuanto a las temáticas. Siempre es importante reconocer las partes de una entrevista, es decir, lo primero que tengo que tener claro es la presentación de esta entrevista, cómo se presenta el entrevistado. Yo obviamente abordo al entrevistado, le digo, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo se llama usted? Le hago como las preguntas principales, obviamente que no van a ir en la presentación, porque eso me lo van a mostrar como en la parte de la introducción, quién es el personaje, cómo se llama, a qué se dedica, de hecho acá sale, quién es, a qué se dedica. Objetivo de la entrevista, la finalidad por qué se quiere entrevistar, que es el tema social, demandas sociales, temas relacionados con las profesiones, con los oficios, cuál es el rol en la comunidad, etcétera. ¿Qué tendría que ir en el cuerpo, en el desarrollo? Ya son las preguntas como más importantes. Contextualizar en preguntas y respuestas que tiene que ver con el tema. ¿Qué hace ese personaje ahí? ¿Cuál es su rol? Quizás colocarlo en una situación, por ejemplo, si usted tuviera que pertenecer al Congreso, ¿qué cargo tendría y qué haría por las demandas sociales, por ejemplo? O si usted fuera presidente, ¿cuál sería su primer decreto? Tienen que poner ahí como en contexto al entrevistado, tratar de como sacarle el jugo, como les decía hace un rato, para que esta persona les dé harta información y que la entrevista sea bien entretenida y bien así como con harto enriquecimiento personal, tanto para ustedes como para el entrevistado, ¿ya? Entonces, todas esas preguntas, obviamente, tiene que cumplir el objetivo que es una entrevista social, periodística, saber la opinión de las temáticas que ustedes colocan, preguntarle qué opina, qué sintió, cómo hubiese actuado él o ella si hubiese pasado tal situación, ¿ya? Y en el cierre siempre hay preguntas reflexivas, por ejemplo, preguntas que te permiten proyectar la reflexión del entrevistado sobre el tema de interés y que te permite entregar algún mensaje. Recuerden que las entrevistas siempre son publicadas en los diarios virtuales, revistas, blogs, ¿cierto? En el diario propiamente tal. Entonces, por lo tanto, siempre el que entrevista trata de sacarle un mensaje positivo o un mensaje para que el público lo lea, lo escuche, reflexione en el tema. Entonces, esa es la idea de esta entrevista, ¿ya? Y esta entrevista, como toda estructura periodística, tiene un paso a paso que sale súper bien pauteado acá. Tiene 9 pasos, ¿ya? El primer paso, por ejemplo, elegir al personaje y concertar la cita. Ustedes en esto tienen que ser bien serios. O sea, si ustedes, por ejemplo, dicen ya, el domingo a las 6 y llegan a las 7, tienen que cumplir un horario, tienen que también tener el tiempo, no la necesidad, oye, yo tengo media hora nomás para entrevistarte, así que tiene que ser cortito. No, pero si es un trabajo, ustedes tienen que darse el tiempo, tomárselo en forma seria, juntarse con esa persona, quizá ofrecerle un cafecito, un juguito, demostrarle que es algo importante, prepararse, llevar las preguntas hechas, es todo como un mini proyecto, ¿ya? Baja nomás, carito. Importante también mencionarle al personaje que de qué van a hablar y cuál es el tema y todo eso, ¿ya? Tienen que llevar el tema escogido. Investigar el tema y el personaje. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes obviamente acá tienen que
investigar del tema, porque por ejemplo ustedes van a decir, ¿y qué enfermedad ha tenido? ¿Y qué haría si usted tuviera COVID? ¿Pero qué es el COVID? ¿Cómo se generó? Tienen que investigar sobre, si van a hablar sobre el tema del COVID, la salud, todo eso, tienen que investigar del tema. Si van a hablar de delincuencia, tienen que investigar cuánta delincuencia, cuánto porcentaje en Chile, cómo se ha incrementado. Si van a hablar de educación, también tienen que investigar. Entonces, no es llegar y hacer una entrevista y hacer preguntas, como decimos nosotros, al lote, así, al lotijuay. No, tienen que ir con una pauta, con las preguntas bien hechitas, bien armadas, ¿ya? Llevar un bloc de notas, su cuaderno, su lápiz, llevar el celular bien cargado, cosa que no les pase cualquier percance, se le acabe la batería, etc. Paso 3, establecer el objetivo de la entrevista, ¿ya? Acá el objetivo es súper claro, es una entrevista social, periodística, por lo tanto el objetivo principal es que buscan información del personaje sobre ciertas temáticas que la persona debería tener la experticia y la experiencia, ¿cierto? En base a lo que ustedes van a preguntar, por eso que la escogieron, ¿ya? 4, seleccionar los temas a tratar con ayuda de un guión o un borrador. Entonces acá, por ejemplo, que escojan 2 temas, 3 temas, que hagan unas 10 preguntas de cada tema y escojan 3 de cada una y presenten 10, es como suficiente para la presentación, ¿ya? No les voy a pedir que me muestren todas las preguntas. Como les digo, que me muestren 10 en el PowerPoint es suficiente y me pueden colocar, nosotros preguntamos 3 de salud, 3 de educación, 4 de delincuencia, listo. Y ahí me van contando un poco de qué se trató la entrevista, ¿ya? Siempre es importante, como dice acá, llevar su libreta o su cuaderno, el celular, para hacer notas de audio, grabadora, etcétera, ¿ya? Yo hoy día le decía a mi curso que me tocó en la mañana, si por ejemplo la persona no se quiere sacar fotos o se les olvidó, si tienen la opción de grabarlo con imagen y con voz, ideal, porque pueden sacar algún pantallazo de la entrevista o de la persona, si es que se le olvidó sacar alguna foto, y eso también les va a ayudar en el registro, ¿ya? ¿Se te fue la carícula? Sí, que quería ver el chat, profesora, y bueno, Roberto dice como realmente que no tiene que hablar con alguien, como que no tiene con quién. Bueno, Roberto, igual era muy buena idea el tema del muralista, hubiera sido así como fantástico tal vez contactar a alguien por Instagram, por redes sociales, hacer un live con él, sería muy, muy bueno. Pero ¿por qué dice que no puede contactarlo si él puede hacer una entrevista al muralista y preguntarle de algún tema social? No necesariamente tiene que desecharlo porque es un personaje y él por algo hace murales con temáticas sociales, a lo mejor relacionados con cualquiera de los temas que aparecen ahí, así que yo no lo descartaría. No, yo tampoco. De hecho, yo creo que no pierdes nada, Roberto, con escribirle y decirle que este es un proyecto escolar, como contextualizarlo bien con lo que estamos haciendo, y yo creo que saldría algo fantástico ahí con él. Además que Roberto se maneja mucho en ese tema, entonces igual sería muy, muy bueno. Profesora Stevenson también comenta acá y dice que tiene una consulta. Yo, por ejemplo, en mi círculo familiar o cercano no tengo a nadie del tipo de persona que pide para la entrevista. Y además en mi círculo hay mucha gente con dificultades o patologías. Y debido a la contingencia nos cuidamos mucho. ¿Cómo lo hago para entrevistar a alguien que no conozco, además de buscar a esa persona? No sé si realmente se cuida como corresponde y tampoco planeo arriesgar a mi familia. ¿Qué puedo hacer? Yo veo súper fácil, Stevenson, cómo resolver su problema. Usted dice que hay mucha gente de su círculo que tiene patología. Yo entrevistaría a alguien de su círculo con una patología de salud y lo haría por teléfono, por WhatsApp, por el medio que usted estime conveniente y listo, eso es todo. No tiene para qué enfrascarse en salir de la casa ni nada. Si pueden entrevistar hasta a la mamá, a lo mejor la mamá, no sé, supongamos se quedó sin empleo y le pueden preguntar sobre el empleo, sobre lo que piensa sobre las demandas sociales. No van a poner la entrevista a mamá, colocan el nombre completo y me dicen, yo entrevisté a la señora Luisa Tapia, por ejemplo. Y no me tienen que decir que es la mamá, y a lo mejor van a decir, ella ha sufrido desempleo, ha sufrido por el tema del coronavirus, yo quiero hacer preguntas de temáticas sociales.
Yo no le he dicho que tienen que ser personajes famosos ni que tienen que salir a buscar a la calle, por eso dice cercano a mi círculo, pueden ser hasta mi mejor amigo lo puedo entrevistar, que a lo mejor tiene problemas para estudiar, a lo mejor no se ha inscrito en la PTU y está trabajando por el tema de que no puede pagarse los estudios, etcétera. Cualquier persona de su círculo, chicos, hasta el abuelito, la abuelita, el Puede pololo, la ser abuela. también, profesora, no sé, una idea, algún familiar que viva en otra región, una entrevista a través de WhatsApp o de teléfono, que esa persona les cuente la experiencia que ha vivido de esta pandemia en otra región, de no poder viajar. No se compliquen, chicos. La profesora igual les da la idea de alguna persona que trabaje en un lugar así como importante, entretenido, pero esto es como súper amplio. Si la idea es que ustedes sí elaboren bien su entrevista, el tema que van a tratar, y la idea es que no redunden tanto en las preguntas. Pero es algo súper simple. Mire, David pregunta si puede entrevistar a su hermano que está estudiando para profesor. Eso es súper bueno porque las modalidades de las universidades de telestudio o de estudio a distancia son diferentes tal vez. Entonces, como la metodología, ahí puede ir por ese lado. Claro, además que ahí le puede hacer preguntas de cómo está la educación superior, cómo estudió este año, cómo le ha afectado el tema de todo lo que está pasando con las demandas sociales. Uy, hay un montón de preguntas que se me ocurren que le podría hacer a su hermano, sobre todo si él es ¿Por qué profesor. decidió ir por la pedagogía también? Porque eso es como lo principal. ¿Por qué decidiste estudiar esto? Y como dice la Alexandra, no tiene que ser alguien reconocido. Yo he hecho esto varias veces. Una vez lo hice en primero medio, por ejemplo, y habían varios chicos que tenían gente del medio urbano, músicos, gente así como que hacía hip hop y un montón de cosas, y lo entrevistaban por Instagram, y los chicos le decían que bueno, sí, por Instagram, y me mandaban los pantallazos, o sea, no me los mandaban a mí, sino que se mandaban los pantallazos y después lo colocaban en la presentación. El año pasado lo hice en sexto básico, ya, obviamente con otro formato, totalmente diferente, y entrevistaban a la mamá, a la abuelita, a la tía, con las profesiones que tenían, y es súper interesante porque le hacían preguntas así al hueso los chiquititos de 12 años, a la mamá, al papá que trabajaba en esto, que trabajaba en esto otro. Así que de acá, chicos, pueden salir cosas súper interesantes. De hecho, incluso en un año me entrevistaron a mí, yo me sentí así como bien, yo dije, ¿quieres saber de mí, de mi profesión? Hicimos la entrevista por WhatsApp, entre audio y texto, y después cuando un día llegué al colegio, nos sacamos una foto, me acuerdo. Yo sé que si hubiéramos estado, por ejemplo, en el colegio, ahí tenían un montón de gente para entrevistar que tiene que ver la parte de gestión, directiva, profesores, las tías que trabajan de auxiliares, la biblioteca, pero trabajemos con lo que tenemos, pues no se compliquen, si no pueden salir, si no conocen a nadie, busquen en su familia nomás y traten de que sea algún tema de los que están ahí, enfocar las preguntas al tema de lo que está ahí, no es que principalmente tiene que ser todo de eso, sino que tratemos de enfocarnos en preguntas que tienen que ver con las demandas sociales. ¿Por qué coloqué estas temáticas? Porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día todo esto está en contingencia, son temas actuales, noticiosos, hay delincuencia, hay problemas de salud, hay problemas de educación. Entonces, por eso yo me enfoqué en estas temáticas que son súper cercanas a todos nosotros, enfermedades, lo que decía ahí, las patologías que tienen, por qué se cuida tanto a una persona mayor en la familia, por qué gente que se ha quedado sin trabajo, el tema de las pensiones que ha sido tan bullado este año, el tema del 10%, por ejemplo, alguien que sacó el 10%, ¿por qué sacó el 10%? ¿Cómo le ha afectado a usted el desempleo? ¿Qué opina usted sobre la crisis que está viviendo Chile, etcétera? Ahí ustedes tienen que echar a volar su imaginación con las preguntas, ¿ya? Y acá justo viene con lo que les estaba diciendo recién. Realizar una lista de preguntas para la entrevista, es decir, lo ideal es que se aconseja ir armado de 10 buenas preguntas preparadas. Ahora, si salen preguntas como en el momento, improvisadas, ustedes la anotan, la escriben y si son mejor de las que ya tenían preparadas, ahí ustedes deciden cuáles van a mostrar en el PowerPoint. Obviamente tienen que considerar que a veces el entrevistado
se amplía mucho la respuesta. Entonces ahí ustedes tienen que tener poder de síntesis, no colocar toda la respuesta, obviamente colocar lo más importante, lo que a ustedes les llamó más la atención, ¿ya? Porque me pasaba a veces con unos cursos que me colocaban una hoja por pregunta con la respuesta y no es la idea. La idea es que ustedes sepan sintetizar, sepan poder evidenciar qué es lo más importante dentro de estas preguntas que van a hacer ustedes. Recuerden que todos estos tipos de presentaciones ustedes las van a trabajar en la educación superior. Tienen que prepararse para este tipo de trabajo, de investigación, de presentación, ¿ya? Incluso hay profesores que también piden ciertos formatos, las normas APA. Yo acá no le estoy pidiendo ningún tipo de formato, ningún tipo de letra, ningún diseño, nada. Es súper libre la entrevista, si lo único que tienen que enfocarse en el tema social. Y las preguntas deben ser abiertas. ¿Qué significa eso? Que yo le hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué haría usted si su familia tuviera, por ejemplo, un contagiado de COVID y finalmente todos se contagian de COVID? Supongamos que te hacen esa pregunta. Bueno, yo haría esto, y quizás se va a ampliar mucho el entrevistado, pero ustedes tienen que ser rápidos, inteligentes. Entonces, brevemente, contésteme esta pregunta. En un minuto, ¿me puede explicar esta situación? Entonces, ustedes tienen que manejar el tiempo, porque ustedes son los periodistas, ¿ya? Y tratar de ir pausando, ir mediando la entrevista a medida que les van contestando. ¿Por qué pregunta abierta? Porque si yo le pregunto, ¿usted va a votar el domingo? Sí, no. Esas son preguntas cerradas que no nos sirven, ¿ya? O sea, sí les sirven si ustedes saben manejar. Por ejemplo, si dicen, ¿usted va a votar el domingo? Sí. ¿Y por qué? Ahí es distinto, porque ya estoy dándole la amplitud a la respuesta, ¿ya? Entonces, súper importante, por ejemplo, el paso 6 que dice observar y prestar atención a los detalles. La idea es que la persona se sienta cómoda, que ustedes, obviamente, si graban la entrevista, también pueden manejar eso, es decir, hable un poquito más fuerte, explíqueme un poquito mejor esta parte que no se entendió. Entonces, fijarse en los gestos, en el carácter, el estado de ánimo, de repente echarle una talla a la persona que se suelte, o sea, si tampoco es como tan formal la entrevista, ¿no? Si la van a hacer en la casa, por ejemplo, pero de repente que la persona se sienta cómoda, sentarse en un lugar tranquilo, en una placita o en el sofá, de repente si la hacen en la casa con una tacita de café, así como un verdadero periodista, pues bien ahí con la actitud. Número 7, conocer bien al personaje, sobre todo si tiene que ver con el ámbito de ustedes, familiar cercano. Es importante, obviamente, que ustedes le pregunten desde el principio cuáles son sus gustos, cuáles son sus prácticas durante el día, su estilo de vida. Entonces ahí eso les va a dar quizás como el pie para decir si es un buen conversador, se extiende mucho en su respuesta, porque hay personas que a lo mejor ustedes van a decir, voy a entrevistar a mi primo que es carabinero, por ejemplo, ya, sin desmerecer a nadie, y a lo mejor esa persona va a ser súper escuálida en las respuestas. Va a decir sí, no, no sé, bueno. Entonces ahí ustedes tienen que ser bastante inteligentes, bastante así suspicaces y decir, ya, pero ¿cómo lo haría en esta situación? No se queden con respuestas tan cortas, porque les puede pasar lo contrario también, pues. En la número 8, por ejemplo, dice tomar nota y grabar la entrevista, ¿ya? Si no tienen celular, si no tienen nada para llevar, a la antigua nomás, cuadernito, lápiz. Ahora, si tienen el celular, ahí lo tienen todo, blog de nota, audio, grabadora, cámara, video, entonces todo lo tienen en ese implemento, y si van 2 personas del grupo a hacer la entrevista o 3, todos con su celular cargado, bien preparado, ya con su cuaderno también por si se les olvida alguna cosa, y eso también les va a servir para que no se les vaya ningún detalle. Y en el punto 9, redactar y editar la entrevista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la traspasen al PowerPoint, hacer un buen orden de mi presentación del personaje, después colocar pregunta y respuesta, no olvidar que todas las preguntas van con su signo de interrogación al principio y después, porque nos pasa mucho en el chat que ocupamos solamente el último signo de interrogación que está permitido en el chat,
no se toma como falta ortográfica, pero sin una presentación tengo que colocar los dos signos. La primera letra de la pregunta siempre va a ir en mayúscula, ¿ya? Y todos los pronombres relativos van tildados. El qué, el cuándo, el cómo, el por qué, el para qué, todos llevan tilde. Entonces, me pasa muchas veces que ustedes escriben preguntas y no le colocan el tilde. El tilde es lo más importante porque le da el énfasis. Cuando digo por qué, obviamente es pregunta porque va separado, pero si yo digo me fue mal porque había mucha gente en el centro, ese por qué va junto y no se tilda. Es muy distinto al de pregunta. Entonces, ojo con la ortografía, con la edición, con el cuidado de las palabras. Ustedes tienen autocorrectores, tienen Google, tienen todo para hacer una buena presentación bien correcta. Por eso, si trabajan en grupo, uno puede hacer la entrevista, el otro puede grabar, el otro puede editar, el otro hace el PowerPoint, el otro presenta, ¿ya? Como les coloqué acá, el éxito de la entrevista depende de su desempeño como reporteros, talento de escritores. Muchos de ustedes son humanistas, van a trabajar quizá en alguna área pública, relacionador, pueden trabajar en periodismo, en comunicación, todo esto les va a servir a ustedes. A lo mejor de aquí salen futuros periodistas, como saben, ¿ya? Buenos artistas del lenguaje, del oficio, del arte de saber, escuchar y preguntar. Siempre con el respeto que merece la persona. Aunque sea mi mamá, mi papá, mi hermano, el respeto al entrevistado siempre tiene que ser una forma correcta de referirme a esa persona, ¿ya? Y como decía la profe Garito, fijarse en la rúbrica, sobre todo en la parte del logrado, ¿ya? Ahí sale del 70 al 100%. ¿Qué me voy a fijar? En la presentación del entrevistado, es decir, que ustedes con la presentación que va en la introducción me permitan conocer la identidad del personaje. Si no me dicen cómo se llama, quién es, en qué trabaja, cuántos años tiene, qué es lo que hace en el ámbito de oficio, profesión o dueña de casa, lo que sea, tienen que presentarlo. Ese es el primer punto, presentación del entrevistado. Número 2, objetivo de la entrevista, que es el tema social. Yo puedo hacer muchas preguntas en la entrevista, pero siempre tiene que haber 1, 2, 3, 4 preguntas que tengan que ver con el tema de la salud, educación, pensión, todos los temas sociales que les coloqué ahí, no se pueden olvidar de hacer esas preguntas, ¿ya? Número 3, tenemos el indicador, creo que es de contextualización. ¿Qué significa eso? Que las preguntas de contextualización van a permitir a las personas que veamos la entrevista comprender el contexto en el que se hablará las preguntas. Y eso tiene que ver con las temáticas sociales, ¿ya? Que sientan, aunque sea parte de su familia, ustedes van a hacer las preguntas y obviamente se van a manejar en el tema. Entonces, por ejemplo, quizás yo no hablo mucho con mi mamá o con mi papá o con mi hermano, pero cuando yo le haga las preguntas tengo que estar preparado, saber de salud, saber de educación, saber de las temáticas sociales, y esa persona va a decir, hoy estaba preparado realmente, en realidad sabía del tema, como que me dejó en jaque en algunas preguntas, y en realidad se van a llevar una buena impresión de ustedes, su familia, sus cercanos, y ustedes también como un desafío personal, porque esto es súper importante para su futuro académico, ¿ya? A mí me pasó mucho en la universidad, yo tenía mucho pánico, me ponía nerviosa, me ponía en blanco, pero todo esto es práctica, ¿ya? Y por eso que el colegio siempre te da estas herramientas para que después no tenga ese pánico, ese nerviosismo cuando esté en la universidad. A veces uno expone contra 120 personas en un auditorio, en una sala X, y es bastante impresionante cuando uno está ahí. Hay que hacerlo nomás por la nota, po. Entonces, acá me van a presentar a mí, a sus compañeros. No tienen que mostrarse en cámara, pero sí tienen que activar el micrófono, ¿ya? Por lo tanto, si de los 6 personas, 3 tienen malo el micrófono, uno de ellos tiene que presentar sí o sí del grupo, ¿ya? Punto 4, que tienen que hacer buenas preguntas a partir del objetivo, ¿ya? Bien claras las preguntas, donde se cumpla obviamente el objetivo que tiene que ver con las temáticas sociales.
En la número 5, preguntas reflexivas o trascendentes, es decir, que yo haga reflexionar a la persona, que le diga, si tú tuvieras un hijo o tuvieras en esta situación, si tuvieras que hacer algo por el país, si tuvieras que tener un cargo público, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías? Entonces tienen que ponerlo en ciertas situaciones como complejas para que el entrevistado igual ahí les diga lo que piensa. A lo mejor van a salir cosas de su familia que ustedes no tenían ni idea, a lo mejor quizás cuando eran jóvenes les van a contar experiencias, cómo era antiguamente, el tema de la salud, todas esas cosas pueden salir en la entrevista. Importante que el entrevistado me entregue un mensaje, ¿ya? Entonces eso se va a notar mucho en las preguntas. Buena ortografía y redacción, como les dije, no me vayan a poner las preguntas sin tilde los pronombres, porque ahí yo les voy a bajar puntos, ¿ya? Buena ortografía, porque ustedes son cuarto medio, están preparados, ustedes saben escribir, tienen todas las herramientas para presentar. Esta presentación tiene que estar correctamente en el formato, es decir, las 10 diapositivas. Bueno, si me ponen 9, 11, yo no les voy a descontar. Pero la idea es que sean más de 10 diapositivas para que puedan mostrarme las preguntas, alguna imagen, una bonita portada, una bonita introducción con foto del personaje. Y la responsabilidad, obviamente, que se entrega en la fecha requerida. No se entrega el 13 de noviembre, se entrega el 6 de noviembre. Por lo tanto, el 5 de noviembre debería estar todas las presentaciones en el Classroom, ¿ya? Y ahí en el comentario me colocan el grupo, el curso, y en la portada también me tienen que colocar el grupo, el curso, ¿ya? No sé, Carito, si te quieres decir algo antes de... Queda un minuto para que... Sí, profesora, que sería bueno, chicos, que aprovecharan tal vez el fin de semana para ya ir pensando o organizándose con cómo lo van a hacer en el grupo. No sé, de ver la persona, tal vez, no sé, un ejemplo, el Seba tiene un tío que trabajó en algo entretenido, ya el Seba dice, ya mi grupo, vamos a entrevistar a esta persona que es mi familiar, puedo hacerlo de manera online. Entonces, aprovechen el tiempo, chicos, que este fin de semana estamos a 23, 24 y ya de aquí a la fecha de noviembre tengan todo listo. Aprovechen el tiempo. Y cualquier cosa, chiquillos, no duden en preguntarme por WhatsApp, por email. Si yo no llegase a estar el 6 de noviembre, pueden contar con toda mi ayuda, todas las preguntas que quieran, me hablan, me mensajean. Si tienen dudas con el personaje, profe, puede ser esta persona, profe, mire, quiero hacerle esta pregunta, está bien, todo eso me lo preguntan por WhatsApp, yo siempre les voy a contestar, siempre voy a estar disponible, ustedes lo saben, ¿ya? La profe Carito igual, si me quieren mandar alguna foto, alguna evidencia, mire, profe, así me está quedando, está bien, todo eso, por favor, háganlo, comuníquense con nosotras, que nosotras con gusto les vamos a ayudar, ¿ya, chiquillos? Así que tengan un lindo fin de semana, gracias por escuchar, por el respeto, por las preguntas, por todo, que les vaya súper en su semana próxima y en las evaluaciones que tengan, que les vaya súper, súper bien y que terminen muy bien este semestre si es que no lo finalizo con ustedes, aunque igual nos vamos a ver el próximo viernes, ¿ya? Hartos besitos, Chao, chicos. queridos. Chao, Toda chiquillos. la mejor energía, que estén muy bien, aprovechen el fin de... Un abrazo gigante. Chao, Joel, Arturo. Chao, Vale. Chao, Dani. Chao, Nan. Cuídense mucho. Chao, Javi.